Los orígenes de Rasputín. Nacido en 1869 en el remoto pueblo siberiano de Pokrovsk, Grigori Yefimovich Rasputín creció en una familia campesina humilde. Desde joven mostró un interés inusual por la religión y la espiritualidad, pasando largas horas en la iglesia local y buscando la compañía de los ancianos del pueblo que compartían sus creencias en lo sobrenatural. Se dice que incluso en su infancia, Rasputín experimentó visiones y episodios místicos que lo marcaron profundamente y lo distinguieron de sus compañeros. El ascenso al poder. Después de dejar su hogar en Siberia, Rasputín comenzó a viajar por Rusia, ofreciendo sus servicios como sanador y místico. Su enfoque poco convencional para tratar a los enfermos, que incluía la oración, la imposición de manos y el uso de hierbas medicinales, atrajo la atención de aquellos que buscaban soluciones a sus problemas de salud. Pronto, Rasputín ganó una reputación como un sanador milagroso, capaz de curar enfermedades incurables y aliviar el sufrimiento de los desesperados. La influencia en la corte. En San Petersburgo, la capital imperial de Rusia, Rasputín cautivó a la alta sociedad con su carisma y sus habilidades místicas. La emperatriz Alexandra, preocupada por la salud de su hijo, el zarevich Alexei, quien sufría de hemofilia, acudió a Rasputín en busca de ayuda. Rasputín pronto se convirtió en un consejero influyente en la corte del zar Nicolás II y la zarina Alexandra, ganándose su confianza con su aparente capacidad para aliviar el sufrimiento del joven zarevich. No te quedes fuera de las revelaciones más impactantes sobre Rasputín y otras historias fascinantes como esta. Suscríbete ahora para acceder en primicia a contenido exclusivo y ser el primero en conocer los secretos mejor guardados de la historia. Los escándalos y controversias. A medida que Rasputín ascendía en la corte imperial, también lo hacían los rumores sobre su comportamiento moralmente cuestionable. Se decía que Rasputín mantenía relaciones íntimas con mujeres de la alta sociedad, aprovechándose de su influencia sobre ellas para su propio beneficio. Además, su conexión con sectas religiosas marginales y su enfoque poco convencional para la religión hicieron que muchos en la corte desconfiaran de él. Sin embargo, la emperatriz Alexandra, que veía en Rasputín un sanador milagroso capaz de salvar a su hijo, defendía firmemente su posición en la corte. Entre los escándalos y rumores que rodeaban a Rasputín, había una historia particularmente intrigante que ha sido objeto de especulación y debate durante décadas. Se dice que Rasputín afirmaba tener un miembro viril extraordinariamente grande y poderoso, lo que aumentaba aún más su reputación como seductor irresistible. Esta afirmación extravagante se convirtió en parte de la leyenda de Rasputín y contribuyó a su reputación como un hombre dotado de poderes místicos y físicos sobrehumanos. Los intentos de asesinato. A medida que crecía la oposición contra Rasputín, varios intentos de asesinato fueron planeados en su contra. En 1914, un miembro de la familia imperial intentó apuñalarlo, pero Rasputín sobrevivió milagrosamente al ataque. Otros intentos de envenenamiento y estrangulamiento también fracasaron, dejando a Rasputín más poderoso y enigmático que nunca. A pesar de los constantes intentos de eliminarlo, Rasputín parecía inmune a cualquier amenaza contra su vida. La caída de Rasputín. Sin embargo, en diciembre de 1916, la suerte de Rasputín finalmente cambió. Un grupo de nobles descontentos, encabezados por el príncipe Félix Yusupov y el gran duque Dmitri Pavlovich, planearon un complot para asesinarlo. Invitaron a Rasputín a la mansión de Yusupov, donde lo envenenaron con cianuro. Sorprendentemente, Rasputín parecía no verse afectado por el veneno y continuaba viviendo, desconcertando a sus atacantes y aumentando su aura de misterio y poder. El fin trágico. Ante el fracaso del veneno, los conspiradores decidieron recurrir a métodos más directos para acabar con Rasputín. Lo golpearon, le dispararon y finalmente lo arrojaron al río Neva.
Rasputín murió ahogado en las aguas heladas, pero su muerte no hizo más que aumentar su leyenda. Su cuerpo fue recuperado días después, y su autopsia reveló que había sobrevivido al envenenamiento y a los disparos antes de morir ahogado en el río. El legado de Rasputín. Aunque Rasputín había muerto, su legado perduró en la historia de Rusia. Para algunos, fue un sanador milagroso y un consejero piadoso, mientras que para otros fue un charlatán y un manipulador peligroso. Su influencia en la corte imperial y su trágico final inspiraron a innumerables obras de arte, literatura y cine, asegurando su lugar en la cultura popular como uno de los personajes más intrigantes y enigmáticos de la historia rusa. Y así concluye nuestra inversión en la vida y el legado de Rasputín, el mítico siberiano cuya vida estuvo llena de misterio, intriga y escándalo. ¿Qué opinas sobre este enigmático personaje? ¿Fue un sanador milagroso o un manipulador astuto? La verdad puede estar envuelta en sombras, pero una cosa es segura: la historia de Rasputín seguirá fascinando a generaciones futuras, dejando un legado de misterio y controversia que nunca será olvidado. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y hasta la próxima.